¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy el tema para el curso de personal social es las etapas de la historia. ¿Listo? Como veremos, a ver, hemos visto qué es la historia, ¿no? Ahora vamos a ver sus etapas empezando uno con la prehistoria. O sea, antes de la historia. ¿Qué había antes de la historia? La prehistoria comprende desde la aparición del hombre hasta el momento en que trasciende, ¿no? Utilizando los primeros rasgos de escritura, ¿no? A ver, veamos otros conceptos. La prehistoria es la etapa más larga de la humanidad que va desde la aparición del hombre, ¿no? Lo acabamos de leer. En ese entonces, en la prehistoria, al hombre se le conocía como Homo habilis, ¿no? A ver, veamos otra definición para que quede más claro. Podemos definir prehistoria como el periodo de tiempo previo a la historia, transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. ¿Listo? Entonces queda claro qué es la prehistoria y desde cuál es su inicio y hasta dónde se le conoce como prehistoria, ¿no? Hasta los primeros rasgos de escritura, ¿no? Desde la aparición del hombre hasta los primeros rasgos de escritura. Hasta ahí es la prehistoria. Bueno, la prehistoria a su vez se divide en edad de piedra, ¿no? Y dentro de tenemos el paleolítico y el neolítico, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Acá tenemos una imagen de lo que viene a ser la prehistoria, ¿no? Veamos la definición del paleolítico, ¿no? ¿Qué significa edad antigua? ¿No? Es una época antigua. Paleo significa piedra, paleo, y lítico significa antiguo. Por lo tanto, paleolítico es piedra antigua, ¿no? Es un término creado por, este arqueólogo John Lubbock en 1865. A ver, sigamos viendo. ¿Cómo era el paleolítico, no? ¿Qué acontecía? ¿Qué hechos? ¿Cómo vivían estos hombres en esta época? Bueno, los hombres del paleolítico cazaban en grupo, ¿no? Sus herramientas eran muy rudimentarias, o sea, muy simples y básicas, poco resistentes, por lo que solo atravesaban la piel de algunos animales. Cazaban acorralando a los animales y empujándolos hacia trampas y que se precipitasen por barrancos, ¿no? O sea, los empujaban, veían el modo de cazar, ¿no? De obtener una presa. ¿Y las mujeres qué hacían? ¿No? Mientras el hombre cazaba, ¿no? Las mujeres qué hacían? Bueno, las mujeres por lo general, en virtud de su papel de madres, ¿no? Obviamente eran madres, las mujeres del Paleolítico estaban vinculadas a las actividades del mantenimiento. Mientras el hombre cazaba, la mujer recolectaba, preparaba y almacenaba los alimentos, ¿no? Entonces acá se da claramente la recolección de los alimentos, ¿no? Miren, desde esa época ya la mujer recolectaba, preparaba y almacenaba, mejor dicho, administraba, ¿no? Los alimentos. También se dedicaba a la construcción de útiles relacionados con las funciones anteriores, ¿no? O sea, veía el modo de ella de cómo poder hacer esto, ¿no? De recolectar, veía la manera de cómo almacenar los alimentos, etcétera, ¿no? Pero no obstante, la división del trabajo por sexos es una construcción social, eso es cierto, y cada cultura la organiza según mejor le conviene, ¿no? Cada quien tenía eh, su actividad dentro de esta etapa, ¿no? De el paleolítico. Ahora, ¿y el neolítico, Miss? Bueno, a ver. El neolítico es un término que significa neo, nuevo, y lítico ya sabemos que es piedra. Por lo tanto, neolítico significa piedra nueva, ¿no?
con lo cual se hace referencia a la nueva técnica que se utilizó en este periodo, es decir, pulir la piedra, como pueden observar aquí las imágenes, ¿no? Para obtener un mayor filo en ella, ¿no? Miren, una punta filuda en esta piedra. La piedra pulimentada, ¿no? O sea, afilada en punta, produjo mejores utensilios que aquellos de las piedras labradas toscamente en el Paleolítico, ¿no? Acá prácticamente se hizo más eficiente el uso de las flechas y otras armas para que los humanos, ¿no? Los hombres del Neolítico puedan cazar, ¿no? Acá vemos. Entonces, ¿qué otras actividades se daban, no? En este caso aquí la mujer, ¿no? Ya hacía otro tipo de actividades, no se dedicaba a la agricultura, la molienda, los cultivos, ¿no? El hombre también ya apoyaba en esto, el pulido de la piedra, ¿no? Él se encargaba de lo que era el pulido, la casa. También las mujeres estaban en lo que es la vivienda, los hombres igual, seguían en lo mismo en cierta parte, ¿no? Con respecto a caza, pesca, pulido de piedra, pero ya de una manera más sofisticada, ¿no? Con mejores armas. Entonces, veamos rápidamente una diferencia, ¿no? De características del Paleolítico y el Neolítico. En el Paleolítico, bueno, es un periodo que dura aproximadamente 2 millones de años. Tenemos aquí la caza, la pesca, la recolección, fueron sus principales actividades económicas, ¿no? Mientras que el Neolítico es un tiempo que duró aproximadamente 10.000 años. La domesticación de plantas, de animales, fueron actividades económicas nuevas y muy importantes, ¿no? Aquí se dio la agricultura y la ganadería, ¿no? En el Paleolítico vivieron en grupos pequeños y dispersos, mientras que en el Neolítico vivieron en grupos mucho más grandes, ¿no? Aquí en el Paleolítico no se establecieron en un lugar determinado, fueron nómades, ¿no? O sea, estaban de lugar en lugar, en diferentes lugares cada cierto tiempo, ¿no? Mientras que en el Neolítico los asentamientos eran nucleares y permanentes, aldeas, ¿no? Es decir, aquí ya se establecieron, dijeron, bueno, en este lugar, aquí nos quedamos, aquí vamos a vivir, ¿no? Entonces, en el Paleolítico es aquí en donde se produce el fuego, ¿listo? Bueno, ya ustedes lo vuelven a ver detenidamente. Continuemos. Tenemos la Edad Antigua, 2, ¿no? La segunda etapa de la historia es la Edad Antigua. Comienza con el surgimiento de la escritura, ¿ok? Y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, ¿sí? Y menos 3.300 años antes de Cristo, antes de la aparición de Cristo, hasta 476 después de Cristo. ¿Listo? Estos son los diminutivos, las abreviaturas de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? La llegada de Cristo marcó mucho también con respecto a a marcar los tiempos de la historia, ¿ya? Entonces ya saben lo que significa. Bueno, aquí en la Edad Antigua aparecen las grandes civilizaciones como Egipto, Grecia, aquí corrigen por favor, Grecia, Roma, Venecia, Mesopotamia. Aquí nace y es crucificado Jesús, ¿no? Se realizan las invasiones bárbaras. También podemos ver acá, ¿no? A ver, sí, ya. Bueno, a ver, comparemos un poco, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo y qué pasaba en Perú a su vez? Bueno, en la Edad Antigua, como pueden ver, ¿no? Precisamente apareció con gran fuerza Roma, ¿no? El Imperio Romano, ya aquí está. Por ejemplo, se construyó el Imperio de Roma, mientras que nosotros estábamos, ¿no? Prácticamente ya medias, ¿no? De la época de la prehispánica, aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esta época? Mientras en Roma se construyó el Coliseo Romano, aquí en Perú el señor de Zipán era gobernante de la cultura moche, ¿no? A ver, sigamos analizando.
Otra etapa, ¿no? Tenemos el número 3, la Edad Media. Comienza desde la caída del Imperio Romano. Caída del Imperio Romano. 476 después de Cristo, año 476 después de Cristo, hasta el descubrimiento de América en 1492. Ok. Se realiza el arte gótico, se realizan las cruzadas. Arte gótico, arte oscuro, ¿no? A ver, ¿qué vemos aquí? Ya, en la Edad Media, ¿no? Aquí, por ejemplo, mientras que en Jerusalén se daban las cruzadas atacando Jerusalén, en el Perú, claro, casi ya al... Bueno, aquí todavía no, seguíamos todavía en lo que es la cultura mocha, por ejemplo, ¿no? Con lo del señor Recipam. Todavía estábamos nosotros en la época prehispánica, miren. Ya, sigamos viendo. A ver. Y 4, ¿no? A ver, la Edad Moderna, otra etapa. Se fija como fecha de inicio el descubrimiento de América en 1492 hasta el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hechos sucedieron? Aquí se realiza el proceso de descubrimiento y colonización de América. ¿Ya? Realizan teorías de descubrimientos científicos, aparecen religiones protestantes y bueno, a ver, claro, miren, así es cierto, edad moderna, ¿no? Aquí, por ejemplo, Colón llega a América, mientras que nosotros recién estamos en la época virreinal. Muy bien, por fin llegamos a la época virreinal, ¿no? Porque aún se continuaba con la época prehispánica, pero llegó Francisco Pizarro, el conquistador español, que derrotó a Atahualpa en 1532. Sigamos, ¿no? Y por último tenemos la edad contemporánea, ¿no? 5, comprendiendo entre la Revolución Francesa hasta la actualidad, ¿no? Hechos que se dieron acá. Se produce la Revolución Francesa, se establece el capitalismo, se produce la Revolución Industrial, ocurre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ocurre el Holocausto, ¿sí? Ustedes, por favor, averigüen un poquito más sobre cada uno de estos hechos y como ven aquí, ¿no? Tenemos la edad contemporánea y aquí el hombre, ¿no? Un hecho muy importante, el hombre en la luna, mientras que nosotros aquí ya estamos, el Perú está en la época republicana en donde José de San Martín, general argentino, proclamó la independencia de Perú en 1821. ¿Listo? Bueno, entonces niños, esto es todo con respecto al tema de etapas de la historia. ¿Listo? Por favor, siempre lean y siempre sigan investigando mucho más al respecto. Gracias, hasta pronto, niños.